¿Te has dado cuenta de que a veces, sin querer, estás apagando la voz que el universo necesita escuchar para ayudarte? No es tu mente la que bloquea la manifestación de tus deseos, sino un músculo que casi siempre ignoras, la mandíbula. Es ese lugar donde se acumula la tensión mientras repites afirmaciones en las que no crees, finges que todo está bien o callas para evitar discusiones. Antes de que tu alma aprendiera a expresarse, tu mandíbula ya sabía cómo apretarse y guardar silencio. ¿Has notado cómo se tensa justo cuando tienes algo importante que decir? ¿O cómo se endurece cuando una emoción quiere salir? Como si estuviera conteniendo un grito congelado en el tiempo, esperando permiso para liberarse. Lo que llamas tensión podría ser, en realidad, un código protector que tu cuerpo creó cuando aprendió que expresar tu verdad era peligroso. Pero ahora, ese mismo código está atrapando tu energía, apagando tus intenciones y saboteando tu capacidad de crear la realidad que deseas. La mandíbula no es solo una articulación, es un candado energético donde escondes lo más valioso de ti. Mientras permanezca cerrada, cualquier intento de manifestar tus sueños no logrará alinearse con la vibración correcta. Pensar y sentir no basta. Necesitas declarar tus intenciones con verdad, con presencia, con intención. Pero no puedes expresar lo que tu cuerpo no te permite soltar. En este video descubrirás por qué tu capacidad de transformar tu realidad está bloqueada en un lugar que probablemente nunca imaginaste, y cómo liberar ese canal puede convertir tu manifestación en una verdadera fuente de poder. Existe una tecnología espiritual que la mayoría pasa por alto porque no se ve con los ojos, sino que se siente en la boca cerrada, en la mandíbula rígida, en ese sonido que nunca sale. Esta zona del cuerpo guarda uno de los secretos más subestimados de la manifestación vibracional, un secreto tan silencioso que solo quienes saben escuchar el lenguaje del cuerpo pueden descubrirlo. Muchos creen que crear la realidad depende solo de pensar en positivo, pero de nada sirve pensar lo que no te atreves a decir. Cuando tu verdad se queda atrapada entre los dientes, el universo responde a esa prisión, no a tu intención. La mandíbula es un sello energético, un puente entre la palabra y el espíritu. Si se bloquea, la manifestación se fragmenta, la energía se debilita y tus palabras pierden poder, convirtiendo tus oraciones en simples sonidos vacíos. Las antiguas escuelas herméticas enseñaban que la palabra es el puente entre lo invisible y lo visible. Hermes Trismegisto decía que la palabra es una condensación de la mente divina y que sin coherencia vibratoria, todo sonido se convierte en ruido, no en creación. Así, la manifestación no nace en la mente, sino en la liberación de la palabra interior. En este sentido, la mandíbula no es solo un músculo, sino la guardiana de silencios antiguos, recuerdos no expresados y promesas ahogadas. Es el lugar donde el cuerpo intenta mantener el control, incluso cuando el alma pide libertad. Cuando reprimes tu voz, no solo guardas palabras, escondes un código, una llave capaz de liberar no solo tu expresión, sino tu destino. Lo sorprendente es que no necesitas años de práctica para acceder a este poder. Basta con restaurar la sintonía entre lo que piensas, sientes y te atreves a decir. Lo que vas a descubrir aquí no es una teoría más, sino una acción vibracional, una técnica para transformar palabras reprimidas en fuerza activa, cambiando por completo tu capacidad de manifestar. Cuando la palabra se reconecta con el cuerpo, la manifestación fluye de nuevo. En el antiguo Egipto, la palabra no era solo comunicación, sino un acto de poder. Los iniciados sabían que todo lo que existe vibra, y que esa vibración puede ser moldeada por el sonido. Pero no por cualquier sonido. Solo aquel que nace de la verdad interior y atraviesa un canal limpio, tocando la realidad con intención. Por eso, los hierofantes pasaban años en silencio ritual, no por un voto de castidad vocal, sino para purificar la palabra. Entendían que una palabra impura, por perfecta que suene, solo genera eco, y el eco no crea, solo repite. Thoth, el dios escriba, no plasmaba palabras, sino que sellaba frecuencias. Cada frase era un hechizo vibracional, un código que convertía lo invisible en forma, la idea en existencia. Los textos herméticos revelan que la palabra sagrada necesita un cuerpo preparado y que el mayor enemigo de la creación no es la ignorancia, sino la distorsión. Intentar expresar una verdad aún bloqueada o fragmentada. Por eso la iniciación no empezaba en la mente, sino en el cuerpo, la respiración y la boca. Hasta que la mandíbula no se libera, ningún conocimiento puede encarnarse de verdad. Esta sabiduría viajó siglos en manuscritos ocultos, pero se perdió en la prisa moderna, que prefiere repetir frases a sentirlas. Hoy se habla mucho de manifestar, pero pocos pronuncian palabras con alma. Lo que las tradiciones antiguas sabían, y la ciencia apenas comienza a confirmar, es que el cuerpo no es un simple recipiente. Vibra, informa, limita o expande.
Cuando un centro como la mandíbula está bloqueado, todo a su alrededor se distorsiona. El secreto no está en memorizar frases llamativas, sino en reconstruir el templo por donde pasará la palabra divina. Ese templo empieza en tu rostro, en tu mandíbula, en el músculo donde el alma más esconde su dolor. A medida que avanzan los estudios de neurociencia somática, surge algo revelador. Ciertas tensiones físicas cuentan más sobre nuestra historia emocional que muchos recuerdos conscientes. Entre ellas, la tensión mandibular destaca no solo como incomodidad física, sino como huella corporal de la represión silenciosa. El nervio trigémino, que inerva la mandíbula, está directamente conectado con el sistema límbico, el centro emocional del cerebro, por eso en momentos intensos. Muchas personas aprietan los dientes, tensan la mandíbula o mantienen la boca cerrada, incluso en reposo. En ese instante, el cuerpo no solo reacciona al presente, está perpetuando patrones no resueltos del pasado. Las investigaciones demuestran que la tensión constante en esta zona es mucho más que un síntoma físico, es un rastro vivo de emociones no liberadas. ¿Listo para descubrir cómo liberar esa llave y transformar tu palabra en poder creador? Cuando la mandíbula se mantiene tensa, activa el eje del estrés, el hipotálamo, la glándula pituitaria y las glándulas suprarrenales. Este circuito neuroendocrino libera hormonas que mantienen al cuerpo en un estado defensivo, incluso cuando no hay peligro real. Y aquí está el punto crucial. Este estado interrumpe la coherencia entre tu mente, tus emociones y tu capacidad de expresarte. Puedes tener pensamientos alineados con tus deseos, pero si tu cuerpo envía señales de alerta, miedo o autocensura, el campo vibracional que generas se vuelve disonante. No es solo la intención la que crea, es la frecuencia completa que emites. Una mandíbula rígida distorsiona esa frecuencia desde la raíz, silenciando tu poder creativo antes de que pueda manifestarse. Liberar la mandíbula va mucho más allá de relajar un músculo. Es reabrir el portal vibracional de la expresión, restaurar el puente entre lo que sientes, piensas y te atreves a decir. Y no se trata de forzar, sino de estar presente. Todo comienza con reconocer en silencio lo que has estado reprimiendo. Haz una pausa y siente tu rostro, sin juzgar. ¿Hay pesadez? ¿Rigidez? ¿Falta de ligereza? Eso que has normalizado es el primer mensaje. El primer paso no es soltar, sino escuchar lo que está atrapado. Coloca las yemas de tus dedos sobre la articulación de tu mandíbula, justo donde se mueve al abrir la boca. Respira profundo y pregúntate en silencio, ¿qué no ha sido dicho dentro de mí? No busques una respuesta lógica, solo siente lo que tu cuerpo te devuelve. Un temblor, un recuerdo, un deseo contenido. Confía en lo que surja. Lleva ahora tu atención al paladar, el altar de la vibración. En el antiguo Egipto, se creía que el sonido sagrado comenzaba ahí. Cierra los ojos. Inhala profundo y al exhalar emite un zumbido suave, dejando que la vibración llene tu cráneo. Recorra los huesos de tu cara y toque tu mandíbula desde dentro. Este no es un sonido cualquiera, es una orden vibracional que declara: estoy listo para ser un canal. Hazlo durante 3 ciclos de respiración, pero hazlo con sinceridad. Este simple acto comienza a disolver capas invisibles acumuladas por años. Luego repite en voz baja una frase de liberación. Me permito expresar lo que mi alma necesita decir. No es una afirmación mágica, es un código de reapertura, y tu cuerpo lo entiende porque siempre supo lo que esperaba ser liberado. No apresures el proceso. Lo que estuvo bloqueado en silencio merece ser escuchado con respeto. Aquí comienza la verdadera alineación, la primera apertura de tu canal creativo. Ahora que has tocado este portal, es momento de expandirlo. Desbloquear la mandíbula es solo el inicio. La transformación real ocurre cuando todo tu cuerpo se alinea con la nueva frecuencia. El siguiente paso es integrar movimiento, sonido e intención. Al despertar antes de hablar con el mundo, háblale a tu propio campo. Coloca tus manos sobre la garganta, respira profundo y di despacio. Lo que expreso hoy moldea lo que recibo mañana. Dicha con presencia, esta frase programa tu campo neurocuántico de manifestación. No es magia, es coherencia vibracional activa. Integra estos pasos a diario y notarás cómo tu energía, tu voz y tu capacidad de crear realidad se transforman desde la raíz. Frente al espejo, mírate directamente a los ojos. Observa si surge incomodidad, nerviosismo o resistencia al enfrentarte de verdad contigo mismo. Si la sientes, es señal de que estás accediendo a capas profundas y genuinas. Ahora, repite con firmeza y suavidad. Tengo derecho a ser escuchado. Mientras lo haces, pon atención a tu mandíbula. ¿Se mueve con soltura o aún guarda tensión? Reconocer esto es clave, porque manifestar requiere un cuerpo que refleje verdad, no que la distorsione. Activa un movimiento sutil, con la boca entreabierta. Mueve la mandíbula lentamente de lado a lado, en ciclos conscientes y tranquilos.
Este gesto libera no solo el músculo, sino también microemociones congeladas. Imagina que con cada desplazamiento limpias rastros de viejos silencios, no con fuerza sino con gracia energética. Luego, recuéstate un momento y lleva tu atención a la base de la lengua, un lugar donde a menudo la verdad queda reprimida. Respira profundo y al exhalar, repite internamente: mi palabra es sagrada, mi cuerpo es un templo, mi expresión es liberación. Así entrenas a tu biología para ser instrumento de conciencia, y cuando el cuerpo se alinea con la palabra, la realidad responde en otro idioma. Ahora, la liberación se transforma en creación consciente. No solo estás desbloqueando un músculo, sino reactivando tu canal de manifestación. Este canal, una vez despejado, no solo habla, emite frecuencia. Aquí, la palabra deja de ser lenguaje ordinario y vuelve a ser vibración creativa. Para lograrlo, rompe con el habla automática. Las palabras, sin presencia, son flechas sin dirección. Elige un momento del día para usar tu voz como herramienta de arquitectura vibracional, no para convencer a otros, sino para moldear tu propio campo. Háblate en voz baja con frases que porten verdad interior, aunque aún se sientan frágiles, como: estoy construyendo una realidad que me honra. Repítelo despacio, siente cada sílaba y observa la reacción de tu cuerpo. Lleva esto más lejos usando la vibración del sonido como semilla. Dale ritmo, intención crea un pulso. El universo no responde al contenido, sino al estado vibracional que transmites. En ese estado, tu palabra deja de ser petición y se convierte en proclamación vibracional, una declaración de presencia. Potencia la práctica con respiración consciente. Inhala profundamente hacia el abdomen, retén 2 segundos y exhala emitiendo un sonido vocal desde la garganta, como una A o E, el que más resuene contigo. No importa cómo suene, sino cómo se siente. Cuando la frecuencia correcta toca el campo adecuado, lo sabrás, no será un escalofrío común, sino una certeza interna de alineación. El cuerpo lo reconoce, el espíritu lo confirma, y la mandíbula, antes punto de represión, se convierte en el canal de emisión. Así, tu voz se transforma en vibración creadora y tu realidad comienza a responder. Cuando logras que tu cuerpo entero se alinee, el universo finalmente comprende tu lenguaje. Harper creció escuchando que debía ser fuerte, hija del medio, de voz suave, gestos contenidos. Siempre mediadora, nunca protagonista. Aprendió a evitar el conflicto, a sonreír aunque le doliera, a decir estoy bien cuando no lo estaba. A los 32 años, desarrolló una tensión severa, rechinaba los dientes por las noches, mordía su labio sin notarlo, vivía con la mandíbula bloqueada. Probó fisioterapia, férulas, relajantes musculares, pero nada funcionó. Era como cargar un nudo invisible entre los huesos, una presión que no cedía. Todo cambió durante una sesión de respiración consciente, cuando escuchó la pregunta: ¿qué nunca has dicho en voz alta? Algo se quebró, no en la mandíbula, sino en su memoria. Emergió el llanto infantil ahogado, la rabia de no haber gritado, el miedo a decepcionar, la vergüenza de querer ser escuchada. Comprendió que su cuerpo estaba expresando todo lo que su boca había callado. Días después, inició una nueva práctica. Se sentaba en silencio, tocaba su rostro, respiraba profundo y decía en voz baja: existo, importo, tengo derecho a hablar. Al principio las palabras temblaban, la voz vacilaba, pero su mandíbula empezó a aflojarse. Descubrió que no era solo relajar un músculo, sino reconfigurar su frecuencia, abrir un canal antiguo para hablar con verdad. Hoy, aunque sigue enfrentando días difíciles, ya no se queda callada. Su voz es firme, y donde antes había tensión, ahora hay claridad. Su realidad cambió porque la frecuencia que emite proviene de un lugar que antes estaba bloqueado. La mayoría no abandona este proceso por falta de técnica, sino porque siente que no tiene derecho a expresar su verdad. Ese es el obstáculo más sutil y paralizante, creer que tu voz es un riesgo. El cuerpo aprende que decir la verdad puede traer rechazo, conflicto o abandono. Así que protege, bloquea, silencia, no para sabotearte, sino por lealtad a un dolor antiguo. Cuando intentas liberar la mandíbula, ese miedo aparece, no como un pensamiento claro, sino como incomodidad, vergüenza o un bloqueo. Muchos se detienen ahí, creyendo que la resistencia es fracaso, pero en realidad, ese momento es el inicio de la transformación. La clave no es vencer el miedo, sino abrazarlo. Cierra los ojos, coloca una mano sobre tu mandíbula y di internamente: escucho este miedo, pero elijo la verdad de todos modos. Eso es alquimia vibracional. No luchas contra el pasado, sino que reescribes el patrón desde dentro. Cada vez que expresas con presencia lo que antes callabas, una parte de ti se reconstruye. No necesitas perfección, solo constancia. Con cada palabra auténtica, tu frecuencia se ajusta, la mandíbula se suaviza, la vibración se eleva
y la realidad comienza a escucharte. Ya no tienes que vivir con esa tensión en el rostro, ni seguir sonriendo, cuando la verdad arde por dentro. Hoy has descubierto que tu mandíbula no es un obstáculo, sino un espejo. Refleja todo lo que aún guardas dentro, no por debilidad, sino por lealtad a antiguas formas de protección. Lo que antes te cuidaba, ahora puede haberse vuelto una prisión, y la llave para liberarte nunca estuvo fuera. Vibra entre los huesos de tu propio rostro. Cada microtensión, cada apretón nocturno, cada palabra no dicha, era un código esperando ser descifrado. Has aprendido que la manifestación no responde a frases memorizadas, sino a la coherencia entre lo que sientes y lo que te atreves a expresar. Tu boca solo puede crear lo que todo tu cuerpo permite vibrar. Este conocimiento no es teórico, es práctico, visceral y urgente. Exige presencia en tus gestos, intención en tus palabras y valentía para romper silencios. No necesitas hablar fuerte, solo claro, y eso lo cambia todo. A partir de hoy, tu práctica es simple pero sagrada. Libera tu mandíbula cada día como si abrieras un portal y recuerda que tu voz no es solo sonido, es presencia en su forma más pura. La verdadera presencia siempre reorganiza el campo a tu alrededor. Como dijo Nietzsche, todo lo verdaderamente grande ocurre sin que lo sepamos. La voz del alma no grita, solo necesita espacio para ser escuchada de nuevo. Haz espacio, no para convencer al mundo, sino para reconectar con lo que dentro de ti siempre has sabido. Cuando tus palabras vuelvan a aportar verdad, tu realidad volverá a tener sentido, porque no hay frecuencia más poderosa que la de quien finalmente se atreve a decir lo que siente. Si esta práctica resonó en ti, deja un me gusta, suscríbete y activa las notificaciones para seguir expandiendo este conocimiento. Comparte en los comentarios. Mi palabra vibra con la verdad de mi alma. Esta frase sella tu compromiso con la liberación de lo que siempre estuvo listo para emerger. Comparte este video con quien necesite recuperar su voz interior y sigue explorando tu camino. El universo responde con claridad solo a quienes se atreven a emitir su propia frecuencia.